Bueno, empecemos. De todas formas, ustedes me imagino que ya terminaron. Entonces, miren, pues las primeras dos evidentes, siempre que tengan el logaritmo natural de 1 va a ser 0. Siempre que tengan el logaritmo natural de e, va a ser 1. Y estas dos están bastante claras, así serían los ejercicios. Siempre el logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de la constante de Euler es 1. Entonces, la 3 que me dice que si yo tengo el logaritmo natural de la constante elevado a cualquier potencia, entonces la potencia va a ser mi resultado. O sea que si yo tuviera, por ejemplo, el logaritmo natural de e elevado a la 5, entonces mi resultado va a ser simplemente el exponente. Eso es lo que me está diciendo la regla 3. Lo mismo si tuviéramos el logaritmo natural de e, por ejemplo, a la x más 1. Y cuando veamos ecuaciones exponenciales nos van a servir estas reglas. Entonces, si yo tengo el logaritmo natural de a la x más 1, mi resultado va a ser el exponente, o sea, x más 1. Simplemente a eso se refiere esta regla, esta propiedad. Y la propiedad número 4 dice que si yo tengo a la constante como base, y esa base tiene como exponente el logaritmo natural de cualquier expresión, por ejemplo, el logaritmo natural de 2. Entonces, por esta propiedad, se anula la base, se anula el logaritmo natural y simplemente la respuesta es el número de acá, o sea, el 2. Entonces, si tuviéramos e elevado al logaritmo natural de 3x, vamos a poner aquí logaritmo natural de 3x, ¿cuál sería la respuesta a este logaritmo? 3x. Exacto. Entonces, así de simple se aplicarían estas propiedades. Como les digo, son propiedades que ahorita estamos en ejercicios aislados, pero en el momento de que veamos ecuaciones exponenciales nos van a servir. Por eso es importante que las tengan anotadas. Entonces aquí prácticamente estaríamos con eso en cuanto a los logaritmos naturales. Entonces lo que vamos a ver ahorita son las leyes de los logaritmos, que ahí ya es otra cosa. Ya en las leyes de los logaritmos nosotros vamos a empezar a sumar, a restar, multiplicar, dividir, etcétera. O sea, vamos a tener una expresión y la vamos a extender o la vamos a reducir según las leyes de los logaritmos. Entonces igual, les voy a poner las 3 leyes, son 3 leyes nada más que nos van a servir para transformar expresiones logarítmicas. Solamente me indican ustedes si me puedo pasar a la otra página ya, para ponérselas en la otra. Sí, señor. Entonces, ya saben, hay propiedades de los logaritmos comunes, los que dicen log, hay propiedades de los logaritmos naturales, que son estas, y ahorita vamos a ver las leyes de los logaritmos. Ya las leyes, no, o sea, son 3 cosas distintas. Entonces, ya las leyes de los logaritmos nos van a servir para modificar expresión. Entonces, aquí tenemos las 3 leyes, igual lo que podrían copiar, porque la verdad es que se sobreentiende. Aquí simplemente está la descripción, pero si ustedes quieren la agregan. Lo que yo necesito es esto, miren. Estas 3 leyes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir? Para extender o para reducir expresiones. Dice que sea A, o sea, la base, un número positivo, donde esa base no sea igual a 1, sean A, B y C cualesquiera números reales mayores que 0. Entonces podemos aplicar las siguientes 3 reglas. Dice la regla 1, la ley, voy a hacer un poco más grande. Me dice la ley 1 entonces,
que si yo tengo el logaritmo de una expresión que se multiplica, sea por eso está aquí A por B, el logaritmo de dos expresiones que se multiplican, entonces yo esa multiplicación la puedo expresar como una suma, es lo que me está diciendo aquí. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos individuales de cada uno, o sea, el logaritmo de A más el logaritmo de B. Tenemos la número 2, cuando es un cociente, o sea, una división. Entonces el logaritmo de una división se puede expresar como la diferencia de los logaritmos de los números. Es decir, que yo una división, el logaritmo de una división, lo puedo transformar en una resta. ¿Sí? Y aquí en la división es importante el orden, porque el numerador va primero y el denominador va de segundo. O sea, no pueden poner en el orden que ustedes quieran, porque es resta. En el caso de la suma, es conmutativa, cualquiera que sea el orden va a dar lo mismo, pero aquí no. Y por último tenemos el logaritmo de una potencia. De que el logaritmo de una potencia de un número es el exponente por el logaritmo del número. En otras palabras, si ustedes tienen el logaritmo de una potencia, lo que van a hacer es bajar el exponente a multiplicar con el logaritmo de la base. Entonces, en base a estos tres, vamos a hacer unos ejercicios ahorita para que vayamos viendo cómo se usan. Entonces, no sé si necesitan un minuto para copiar esas leyes. Ustedes me dicen, o ya las copiaron. Por favor, señor. Entonces, voy a pausar aquí. Entonces, vamos a usar las leyes de logaritmos para evaluar expresiones, no necesariamente. Ahí va a depender de la instrucción, porque a veces nos van a decir expanda, y a veces nos van a decir reduzca. Entonces, ahí lo que tienen que ver ustedes es que cuál de las tres van a usar y no necesariamente van a pasar de una multiplicación a una suma o de una división a una resta, porque les pueden dar la suma, por ejemplo, y pasar la multiplicación. O sea, no hay un orden específico. Puede ser de aquí para acá o de aquí hacia acá. Por ejemplo, veamos este primer ejemplo. Dice, evalúe las expresiones siguientes usando leyes de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí logaritmo de base 4 de 2 más logaritmo de base 4 de 32. Lo primero que ustedes tienen que ver que para aplicar cualquiera de las tres leyes, bueno, por lo menos la primera y la segunda, el logaritmo tiene que tener la misma base. Entonces, en este caso, tengo un logaritmo de la misma base y es una suma. Entonces, ¿qué ley puedo usar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La 1. Entonces, si a mí me dieron una suma y tienen la misma base, entonces lo voy a pasar a multiplicación. Entonces, yo aquí diría logaritmo de base 4 de la multiplicación de 2 por 32. Y esto me quedaría como logaritmo de base 4 de 64. Y entonces les pregunto, ¿este logaritmo que me quedó aquí lo podemos resolver? Habrá un número que al elevarlo a 4, que al elevar el 4 a ese número me dé 64. 4, vamos a ver, 4 a la 4 me da 256. 3. 3. Entonces la respuesta a esta expresión es 3. Entonces si se dan cuenta aquí, las dos originales, cuando digo las dos originales me refiero a esta, ninguna de esas las hubiéramos podido evaluar así, con un número entero,
porque no hay ningún, bueno, aquí sí podría haber sido a la 1/2, pero por ejemplo aquí no hay un número que al elevarlo, que al elevar el 4 me dé 32, ¿sí? Entonces, al aplicar la ley del logaritmo, ya logro tener una expresión de la cual sí puedo obtener un resultado específico y exacto. Entonces, para eso nos sirven las leyes. Vamos con el 2, por ejemplo. Vamos con logaritmo 2 de 80. Menos logaritmo 2 de 5. Entonces aquí, esta es una resta. ¿Qué ley uso? La segunda. Usamos la segunda. Ajá. Entonces, vamos a expresar esto como un cociente. Entonces tendría aquí logaritmo de base 2. Y aquí siempre el primero va a ir arriba de 80 dividido 5. El segundo abajo. Entonces veamos si podemos hacer esa expresión. Logaritmo 2. ¿Cuánto sería 80 dividido 5? 16. Ajá. 16. ¿Y cuál será el logaritmo 2 de 16? Si es que es exacto, ¿verdad? No necesariamente siempre. 4. Ajá. 4. Ahí está. Entonces ese sería en el caso de la ley número 2. Vamos a ver, probemos otra. Logaritmo 3 de 27 a la 2, por ejemplo. En este caso tengo una potencia, entonces lo que me dice la ley es que voy a bajar ese exponente, que en este caso es 2, lo bajo y ese 2 va a multiplicar con el logaritmo 3 de 27. Entonces aquí vamos a poner 2 por, ¿cuál es el logaritmo 3 de 27? 3. 3, ajá. Entonces aquí tendríamos 3. Y el resultado entonces sería 2 por 3, 6. Bueno, entonces tenemos un ejemplo donde aplicamos las 3 reglas de manera individual. Entonces, sí, podemos hacer ejercicios combinados, pero antes de, me indican ustedes si hay alguna duda en cuanto a estos 3. No, señor. No. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer expansión. Señor, ¿podría regresar a la anterior? No terminé de copiar. Va, termine. Ya. Bueno, miremos. Vamos a escribir entonces ahora
Voy a hacer un poco más pequeño esto. Use las leyes de los logaritmos para expandir las siguientes expresiones. Entonces, no necesariamente siempre van a ser expresiones con números. Y en los logaritmos, cuando se trata de expandir, incluso las expresiones con términos algebraicos son más sencillas porque generalmente no se puede hallar su logaritmo. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de base 2 de 6x. Entonces, lo que me están pidiendo es que expanda ese logaritmo. Entonces, ¿qué operación es la que está aquí adentro? Multiplicación. Entonces, por la ley 1, la multiplicación se expande como suma. Entonces, voy a tomar el logaritmo individual de cada término que se multiplica. Aquí el primer término es 6 y el segundo término es x. Entonces, voy a decir para expandir logaritmo de base 2 de 6 más logaritmo de base 2 de x. Aquí evidentemente el logaritmo de base 2 de x no lo podemos encontrar porque no sabemos el valor de x. Igual, el logaritmo de base 2 de 6 no nos va a dar un número entero ni tampoco nos va a dar una fracción, sino que nos va a dar un número decimal. Por lo tanto, siempre que sea así el caso, pues dejemos las expresiones así. Solamente los vamos a sacar cuando podamos evaluar esa expresión. Entonces, para este caso, como lo que nos estaban pidiendo es expandir, entonces lo vamos a dejar ahí. Por ejemplo, si aquí hubiera un 8 en vez del 2, ahí sí valdría la pena sacar el logaritmo 2 de 8. Pero en este caso no hay una expresión exacta para evaluar este logaritmo. En el siguiente caso, bueno, logaritmo 5 de x3 y 3. Miren, aquí otra vez tengo una multiplicación, por lo tanto el paso 1 es pasarlo a suma. Entonces tendría el logaritmo 5, logaritmo de base 5 de x3 más el logaritmo de base 5 de y a la 3. Miren, la expansión termina hasta que ya haya agotado todas las leyes que yo puedo aplicar. Entonces yo les pregunto, ¿será que ahí ya terminé o todavía hay una de las 3 leyes que yo pueda aplicar para seguir expandiendo esta expresión? La tercera ley. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía tengo una potencia. Entonces mi base son x, y las potencias son el 3. Entonces puedo seguir aplicando otra ley. Entonces aplico la ley 3 que me dice que debo de bajar el exponente. Entonces me quedaría 3 por el logaritmo 5 de x más 3 por el logaritmo 5 de y. Aquí sí ya agoté todas las leyes, ya no hay otra que yo pueda aplicar, por lo tanto la dejo ahí. Tampoco puedo evaluar este logaritmo ni y, entonces nos quedamos ahí. ¿Preguntas hasta ahorita? Entonces se puede usar una ley después de la otra. Ah, sí, usted puede usar hasta 4 veces la misma ley y así sucesivamente hasta que las agote, hasta que ya no haya nada más que hacer con la expresión. ¿Sí? Sí. Veamos la que sigue.
Por ejemplo, en esta que sigue voy a utilizar más de 2. No nos hagamos bolas porque diga logaritmo o porque diga logaritmo natural. Al final las leyes de los logaritmos se aplican para las dos. Por ejemplo, miren esta expresión es logaritmo natural. Me dan logaritmo natural de A sobre B dividido la raíz cúbica de C. Entonces vamos siempre, tratemos de lo más general hasta llegar a lo más específico. A ver, aquí en primer lugar tengo una división. ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? ¿A qué operación la paso de división? A multiplicar, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una división, miren. ¿Cuál de las Resta. tres leyes? Ajá, ¿cuál de las segunda. tres leyes? La segunda. O sea que siempre que sea una división, debo de pasarlo a una resta. Entonces vamos a empezar por ahí. Permítanme. Bueno, entonces, paso 1, pasar de división a resta. El numerador va primero y el denominador va después. Entonces yo aquí tendría logaritmo natural de A por B menos el logaritmo natural de la raíz cúbica de C. Pues aquí apliqué una regla. Pero miren, en esta expresión de acá, en este logaritmo, ¿qué están haciendo estas dos letras? Multiplicando. Exacto, se está multiplicando. O sea que este logaritmo de acá, como es el logaritmo de una multiplicación, ¿en qué lo puedo convertir? En suma. Exacto, entonces este logaritmo de acá lo voy a convertir en suma. Entonces voy a decir logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. A ver, ¿y esta expresión de aquí la puedo continuar o no? Baja, ¿no? ¿Cómo? La baja. Solo la copia. La copio. Ajá, vamos a ver. ¿Será que la C no tiene ningún exponente? Vamos a ver. Estamos con raíz cúbica de C. ¿A qué es equivalente esa expresión? ¿C a la cuánto? A la 1. A la 1, ¿seguro? Todas las raíces se pueden representar como exponentes fraccionarios. Raíz cúbica, entonces sería lo mismo que decir C a la 1 tercio. Entonces aquí esta expresión raíz cúbica de C es equivalente a la expresión C a la 1 tercio. Y si yo tengo la expresión C a la 1 tercio, tengo una potencia. Entonces, ¿qué ley puedo aplicar ahí? Ajá. Entonces no he terminado. Sigo copiando el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B y aplico aquí la número 3. Voy a hacer ahí. Menos entonces, y según la ley 3, debo de bajar el exponente menos 1 tercio logaritmo natural de C. Ya aquí pues evidentemente no hay nada más que hacer. Ya no tengo otra expresión que sea potencia, otra que sea multiplicación o otra que sea división. Por lo tanto, ahí se queda. Ahí estaría completamente expandida. Muy bien, ¿preguntas?